Crea la mejor versión de ti mismo. Tengo la convicción y la seguridad de que todos aquellos que estamos siguiendo cuentas como la nuestra y como otras muchas plataformas hoy en día compartiendo muchísima información para poder empoderarnos a todos los niveles, a niveles de salud, a niveles de alimentación. Creo que es fundamental si realmente queremos que esta nueva humanidad que está emergiendo sea realmente una realidad, que todos y cada uno de nosotros empecemos a responsabilizarnos de aquellas cosas que queremos cambiar para ser aquel ejemplo que queremos ser en el mundo. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy con un buen amigo a quien tengo el placer hoy de presentar aquí en el canal de Nueva Humanidad Televisión. Él es Azrael del Mayor, creador de la Escuela de Arte y Ensayo del Conocimiento Pleiadiano. Azrael es conferenciante, terapeuta del ser y coach del espíritu. Es un placer para mí hoy poderos presentar a Azrael, como os comentaba, aquí en el canal de Nueva Humanidad Televisión. Y sin más dilación, vamos a darle paso a Azrael para que se una a este directo con todos nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Aquí está, Azrael. Paso invitación a Azrael, estás invitado. Te veo por aquí conectado. Me voy a quejar. Hola, Azrael, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Casi salimos al Bienvenido. aire. Vale, bien. Bueno, ¿qué tal, Azrael? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos de trabajo y bueno, de bonito trabajo. Estamos aquí, de un bonito Muy bien. trabajo. Azrael, para comenzar y para aquellas personas que aún no te conocen, y al hilo un poquito de lo que estábamos comentando, del título que le hemos puesto a esta entrevista a día de hoy, de crear la Sí. mejor versión de ti mismo, ¿cuál es tu visión, Azrael? ¿Cómo ves tú la nueva humanidad y qué información podrías darnos al respecto, no? Bueno, ¿cómo ve la humanidad en este momento? La veo bastante confundida y es normal porque ya sabíamos que este periodo había que pasarlo. Este periodo de confusión, de distopía social, psicosocial, planetario, no puede venir algo nuevo en este momento a la humanidad si antes no se experimenta la decadencia que se está viviendo. Sé que es duro decir esto, pero es así. La humanidad en este momento está más perdida que nunca en la vida, ¿no? Cuanta más información, más distopía, al final la gente no sabe qué creer, no sabe qué tomar o qué dejar y nunca sabrá realmente hasta que no acuda a su corazón e inicie su viaje hacia su interior, nunca sabrá realmente qué es lo que tiene que hacer, porque en todo momento se está proyectando hacia afuera, ¿no? Cuando se tiene que proyectar hacia adentro. Así es como yo veo a la sociedad de hoy día, vamos. Estamos, como comentas, ¿no, Azrael? Estamos continuamente buscando fuera. Hmm. ¿Cómo podemos empezar a buscar hacia adentro? Porque es verdad que estamos colapsados de información por todos los lados. Hay tantísima información que muchas veces falta anclar todo esto, pero anclarlo desde dentro. Claro. Una vez más, el ser humano no está referenciado hacia su interior, está totalmente proyectado hacia afuera. Y esto es un arma de doble filo, porque cuanto más te proyectas hacia afuera, más fijas en la realidad, más fija en la esfera de conciencia egoica del ser. No solamente de uno mismo, sino de toda la sociedad planetaria. La mente común está continuamente proyectándose lo que es en la estratosfera terrestre a nivel cuántico, energético, y el ser humano no es consciente de que está captando todos esos pensamientos y todas esas tendencias que crean además pensamientos muy potentes, creando egregores, y es la forma en la que se sujeta esta realidad aquí en el planeta. Entonces, hay que hacer un verdadero esfuerzo personal interior de valentía, de honor a uno mismo y de humildad para poder hacer este viaje hacia su interior y empezar a vaciarse. No todo el mundo está dispuesto a vaciarse. No todo el mundo está, porque pues lo tiene muy claro, cómo es la vida, cómo es su vida y es perfecto. No se trata de obligar a nadie a hacer cosas que no desea, ¿no? Todos estamos viviendo en un régimen de libertad en lo posible, por lo menos en las decisiones personales. Y eso hay que respetarlo. No se trata de hacer ninguna, ¿cómo te diría yo? Ningún grupo social ni tendencia de pensamiento, sino que todo esto se hace desde la intimidad del ser y desde el silencio.
A mí lo que me cuesta entender, Azrael, porque lo veo también incluso en personas que estamos supuestamente a lo que se denomina despiertos, ¿no? Pero cuesta muchas veces coger ese compromiso, decir, me voy a comprometer, me comprometo conmigo mismo, porque realmente el título de la entrevista tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, si yo quiero ver un cambio fuera, tengo que empezar por mí, para ser un reflejo hacia los demás. Todo esto es con uno mismo. Todo esto va siempre con uno mismo. Es un viaje personal, es un viaje de conciencia. Si uno quiere crear su mejor versión de uno mismo, evidentemente tiene que empezar por sí mismo. O si alguien quiere cambiar algo fuera de él, tiene que empezar por sí mismo. Todas las versiones posibles nuestras están creadas, todos los futuribles están creados. Así que como dioses creadores, podemos ir a ese nodo de realidad en busca de nuestra mejor versión, crear una nueva vibración para crear un nuevo entorno. Esa es la idea, esa es la idea. Pero si uno cree en que puede acceder a la mejor versión suya, pues andará siempre, yo creo que en una especie de victimismo y no saldrá de esa silueta, de ese perfil, para tomar las riendas de su vida. ¿Cómo definirías tú, Azrael, ser la mejor versión de ti mismo? ¿Y qué obstáculos has superado tú, por ejemplo, en tu camino para lograrlo? Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primeramente ser honesto con uno mismo, honorable, no traicionarse a uno mismo. No tiene nada que ver que tú traiciones a alguien o seas honorable con otro. Todo empieza con uno mismo. Hay personas que cuando te miran piensan que tú eres el deshonrado, sin darse cuenta que el primer deshonrado es uno mismo, el que ha pensado en eso, porque no tenemos la capacidad de juzgar a nadie y sacar algo coherente, porque no tenemos esa potestad. Cualquier juicio que hagamos sobre otra persona, te puedo garantizar que es error. Vamos a fallar. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser honesto con uno mismo, con sus pensamientos, con sus acciones, con lo que dice, con lo que hace, con sus energías, porque no hay peor traición que la que uno se traiciona a sí mismo. No hay peor traición. O sea, esto hay que entenderlo de esta forma. No, bueno, la gente dice, "Mira, es que me ha traicionado fulano, mengano". Está bien, pero ¿sabes cuál es la técnica traición? Que uno se traicione a sí mismo, traicionando sus convicciones, su honradez, su honorabilidad, ¿sí? Entonces, el principal obstáculo es ese valor que falta en el ser humano de empezar a vaciarse de todas las creencias limitantes que tiene el ser humano. Porque pensando que esas creencias que ha adoptado a través de estos psicoparadigmas sociales del planeta, los ha adoptado, los ha defendido y se ha identificado, se cree que está en posesión de la verdad, que su visión es la que vale, y en ese momento se está capando a sí mismo, se está limitando a sí mismo, y se está traicionando a sí mismo porque te puedo decir que cuando una persona piensa algo sobre sí mismo, lo que yo le digo en este momento es que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Tus pensamientos no te representan. Tú eres algo tan grande que te faltaría vocabulario y definiciones para expresar la grandeza del ser que tú eres. De esto realmente, Azrael, no somos conscientes, ¿no? Realmente vivimos pensando que somos nuestros pensamientos y en cómo ha surgido nuestra vida, ¿no? Cómo nos han educado y nos creamos ese personaje, ¿no? Sí, 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 sí. Ese es, hombre, el personaje es necesario crearlo durante un tiempo, porque el personaje, el ego, es lo que te da sentido a tu realidad. Y a través del personaje interpretas todo lo que ves. ¿Por qué? Porque te mueves en una sociedad llena de normas, llena de reglas, de reglamentos, de comportamientos, etcétera. Y ese personaje está bien. El problema está cuando uno se identifica con el personaje. ¿Sí? Cuando tú dices, "¿Pero tú quién eres?". Yo, pues yo soy, no sé, médico, o yo soy abogado. Las personas se definen con la profesión que uno hace. Y eso es error, porque tú no eres tu profesión. Tú eres algo más grande que una profesión. Sería, Azrael, como, por poner un ejemplo, ¿eh? Si estoy equivocado me corriges, coger el personaje, por ejemplo, si yo soy un médico, cuando estoy haciendo mi labor como médico, Mm. estoy tratando ese personaje como tal, como médico. Una vez salgo,
soy mucho más lo que tú comentas, ¿no? Es como si yo tengo que irme de aquí a Barcelona, pues necesito coger el coche, o necesito coger el tren o cualquier transporte público, ¿no? Sería como coger este transporte público que necesito para irme a un sitio y luego una vez ya he llegado al sitio, soltarlo y volver a ser yo en una plenitud total. Claro, es que el principal error es que nos identificamos con nuestras creencias. Y nuestras creencias lo es todo, hasta nuestras profesiones, ¿no? Porque uno ejerce un trabajo a nivel profesional diariamente durante mucho tiempo, sale del lugar y se piensa que es eso, y se identifica con ello. Y entonces hace un personaje, un ego, un yo histórico, y se identifica con él. Ese es el problema. Hay que tener, bajo mi punto de vista, una mente abierta. Y por supuesto que tienes un trabajo profesional, pero tú no eres ese trabajo. El trabajo a ti no te representa. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Cuando uno coge información del mundo, de la vida, en un trabajo o en estudios, da igual, ¿no? Es todo información mente, ¿no? Lo importante es que tú cojas esa información, te responsabilices de esa información y la sueltes. Y vuelves a crear un espacio vacío. Viene otra información, la coges, la resuelves, le sacas la practicidad a esa información y la sueltas. En el momento que te la quedas, te estás identificando. El nuevo humano galáctico al cual vamos ahora proyectados va hacia esa mente de libertad, del conocimiento infinito. El humano actual, hoy, en su intelectualitis, cree que todo lo tiene computerizado o reglado y todo lo quiere meter en unas fórmulas empíricas que les sirva para qué es la espiritualidad, qué es lo que no es la espiritualidad, o cuáles son las reglas o parámetros o protocolo que uno tiene que hacer para llegar a una dimensión superior. Todo lo mete en reglas y se olvida del sentir. Entonces es importante que eso se sepa y se sienta de que la intelectualidad está bien, pero hay un momento que va a chocar con el sentir o con lo que ahora llamamos espiritualidad. Entonces, cuando esa persona, cuando su intelecto choque con eso, ¿qué vas a hacer? Vas a decir que no existe porque no lo comprendes, porque no lo puedes intelectualizar. Ese es el problema. Claro, necesitamos de alguna manera como etiquetarlo todo o encasillarlo todo, ¿no? Porque esto nos da una falsa seguridad de seguridad, una falsa sensación de seguridad es lo que nos da, ¿no? Decir, pues mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esto, yo tengo lo otro, cuando en realidad sabemos, como tú bien has dicho, que somos mucho más y que a este mundo venimos solos y nos vamos solos, dejando todo aquello que tenemos Sí, aquí en este planeta, ¿no? Entonces es muy importante esto que estás comentando, Israel, porque realmente nos apegamos de tal manera, y más hoy en día, como ya hemos comentado muchas veces también, con este boom espiritual, que está muy bien también, pero también este doble filo, ¿no? Con este ego sí, espiritual que está surgiendo, ¿no? sí, El yo tengo la razón y tú no la tienes. claro, claro. Hay que estar abierto a todo esto y poder gestionar toda esa información, pero de forma libre, pero sin perder realmente tu esencia, que es un espíritu libre, que vive de los mundos sin creados. Entonces, en esa libertad te tienes que mover, aceptarlo todo, sin crítica, sin criticarlo, pero tampoco sin identificarte, porque entonces te encasillas automáticamente en eso. Y no, ya repito, no hay ninguna definición lo suficientemente potente que te defina y que es importante empezar a sentir que tus creencias no te representan. Has hablado del juicio a Azrael también. Y esto es algo que a mí me trae de cabeza porque es algo que también estoy integrando, ¿no? Cuando no hay juicio, ¿cómo, cómo puedo yo identificar una situación, una persona que a mi parecer o a mi forma de ser o bajo mi criterio me está haciendo daño, ¿no? O cómo puedo, sin juicio, no tirar por un camino donde sé que me voy a estrellar. El ¿Qué juicio, sustituía al juicio? sí, yo podría decir que habría que sustituir esa palabra por observación. Observar, no enjuiciar. Creo que cambia mucho el ritmo de mirada y de relacionarnos. Porque si siempre miramos con juicio, si esa persona está dolida, el juicio que va a emitir es dolor. Si la persona está resentida, el juicio que va a emitir es resentimiento. ¿Sí? Si es agresivo,
va a emitir agresividad. Y eso no puede ser, porque somos todos, venimos de la misma fuente, somos hermanos, venimos de la misma mente creadora. Entonces, todos somos uno, respetando nuestra individualidad. Entonces, cuando lo sustituimos por observación, no concluyes. ¿Se entiende? Yo Es muy puedo estar mirando interesante. yo puedo estar continuamente mirando las cosas, a personas, a oficios, a declaraciones de humanos, lecturas, vídeos, pero sin concluir en nada. Podría ser. Porque me dejo la mente totalmente abierta y no me apalanco, cierro y me quedo con esto. Yo, por ejemplo, yo en mi caso, todo lo que yo construyo en el día, por la noche lo deconstruyo y el día siguiente me levanto limpio. O sea, yo construyo y deconstruyo, porque no me quedo con nada. Yo disfruto mirando a las personas, escuchándolas y viendo su punto de vista. Y yo no concluyo. Es importante no concluir en nada, porque a la que concluyas con algo, ya está. Porque es que no somos dioses del eterno. Somos dioses pequeños, pero no tenemos la iluminación perfecta como el Todopoderoso. No, Entonces, y ni no nunca estaríamos aquí ya. no estaremos aquí y nunca lo seremos. Entonces, lo bello es, observa a la mente creadora, al inconocible, fíjate si su sabiduría es infinita y él jamás viene a decirte a ti qué es lo que tienes que pensar. Nunca lo hace, nunca lo hace. Porque nosotros sí, porque el ser humano se empeña en colonizar la mente del otro. Porque el ser humano se empeña en sacar su ego personal, su personajillo que yo llamo, e intenta colonizar al otro y agredirle verbalmente, físicamente, emocionalmente. Yo desde aquí digo, ¿quién te has creído tú que tú eres? A esa persona que actúa de esa manera, yo le diría, ¿quién te has creído que tú eres? Qué ¿Con qué interesante derecho? matiz este Claro, acabado, ¿con sí, qué sí. derecho te elevas tú para señalar con el dedo a esa persona que se ha hecho aquello o lo otro, o lo criticas o le emites su violencia? Eso es puro ego, es puro personaje y además es el viaje del alma que está instalado en el dolor. Es el viaje del alma que está instalado en su drama y melodrama diario y que no puede experimentar la existencialidad, por eso se cabrea, por eso tiene mal humor, porque no entiende el mundo que le rodea. Y al no entender el mundo que le rodea, se enviolenta consigo mismo que lo proyecta hacia los demás. Pero una persona en luz, nunca su enfado, nunca lo proyecta con los demás. ¿Se entiende la diferencia? Nunca se puede enfadar como todos. Claro que se puede enfadar, pero cuidado, él no proyecta su mal humor contra su persona, contra otra persona. Solamente manifiesta su mal humor, manifiesta su dolor, manifiesta su cabreo, pero no lo proyecta con el amigo, con el desconocido, con su cónyuge, con su hijo. No lo hace. Lo vive y lo suelta. Esto es muy importante, Israel, que lo hemos comentado ya en otras ocasiones, porque no se trata de ser esponjas y tragar con todo. Claro, Se trata de expresar, pero como bien dices, de no hacer responsables a los demás o de pagarlo con los demás. claro, pero es que muchas personas en su figura egoica, en su viaje melodramático del alma, se piensan que los demás son el basurero emocional de ellos. Y se piensan que tienen derecho a descargarse lo que le den en gana. Y eso no es así, eso es falso. Eso es una prepotencia y una falta de consideración hacia tu semejante grave, muy grave. Me tomo mi tiempo porque realmente, Azrael, siempre que hablo contigo y a toda la audiencia que nos escucha, nos haces pensar, ¿no? Y más que pensar es también el sentir las palabras de lo que estás diciendo, ¿no? Es que es muy interesante, es que el simple hecho del lugar de juzgar, observar, porque esto no quiere decir que yo no tenga capacidad de discernir o de decir por ahí no quiero ir porque esa persona, pues por lo que sea, a mí no me gusta. Yo creo que esto es lícito y es normal, pero en lugar de enjuiciarlo, simplemente lo observo y cambio la dirección y me voy a otro sitio.
Claro, te cambia la vibración. Cuando tú estás ante una persona que no coincides, porque sois diferentes, evidentemente, no lo enjuicies. Observa, observa, respétalo. No pasa nada porque no coincida contigo, no pasa nada porque no coincidáis en nada, no pasa nada porque seáis antagónicos. Pues es que la vida es esto. Lo bonito es y lo divertido es la variedad que hay en el mundo. Cuando lleguemos a este tono de respeto de uno a otro, pensando que todos somos uno, somos una unidad, que venimos de la misma fuente, somos todos una expresión de la fuente, qué bello es esto, ¿no? Me limito a observar. No coincido contigo, es igual. Yo te observo y disfruto de tu punto de vista que no es el mío, que no coincide en nada. Vale, pero te estoy entendiendo. Ese grado de empatía es el que hace que una relación entre personas sea fluida y amable y duradera. Esto es fundamental, Azrael. Es decir, yo si algo percibo o siento que falta en este camino espiritual que estamos emprendiendo cada vez más personas en el mundo, es precisamente eso, ¿no? El observarnos, el respetarnos y de alguna forma unirnos, porque Hmm. necesitamos unirnos, cada uno desde su paradigma, desde su punto de vista, pero enfocados hacia una nueva humanidad distinta. Porque si no seguimos siempre haciendo la guerra por cada uno por su lado, y aquí seguimos separados y aquí nada cambia. Hasta que, como digo yo, un día el planeta diga se acabó y haga él la limpieza y volvamos a empezar de Claro, cero. claro, esos son las esferas egoicas de conciencia que cada ser humano mantiene de sus yoes. Y todo lo ves desde el punto de vista subjetivo y lo mío es lo que vale y lo tuyo no. Y entonces en esa contienda entra la lucha, el miedo, el deshonor, el desequilibrio y hasta una patología severa como la que está ahora mismo la sociedad humana, donde países contra países luchan por sus miedos, por defender sus figuras egoicas, o dentro de los países partidos políticos o o partidos de deportes, de lo que sea, deportivos, o entre familias, o entre amigos, así hasta la Siempre unicidad. divididos. Siempre divididos. Mirar, en historia, hace años, cuando era un chaval, cuando estudiaba historia, me acuerdo que una de las cosas que estudié en historia eran las estrategias del enemigo, ¿no? El enemigo en el Imperio Romano, que fue muy potente en su época, los contrincantes lo que hicieron fue para derrocar al Imperio Romano, no se enfrentaron a toda su maquinaria de defensa y ataque, que era mucha, ¿no? Sino que se dedicaron a corromper la unidad familiar. Ahí fue donde contaminaron y echaron el veneno. En la unidad familiar fue lo que echaron el veneno y rompiendo la unidad familiar se rompe un imperio. Totalmente. Totalmente, Azrael. Y además es que ahora estamos en guerra. Ujú. Estamos en guerra, ¿no? Entonces, la forma de batallar esta guerra contra estas personas que ya muchos sabemos, quizá no es la que pensamos, ¿no? No, Quizá es más la otra, ¿no? Es decir, es una me voy a guerra no enfocar declarada. exactamente. ¿Cuál sería la mejor estrategia, Azrael? La observación, la humildad. Puedes tener juicio, claro, pero no enjuiciarlo, que es muy diferente. Puedes tener juicio, claro, tienes un juicio, ¿vale? Pero no lo enjuicies. Limítate a observar. Y entenderás muchas cosas así. De esa forma, la persona puede entender muchas cosas. Verás todos los movimientos psicoemocionales planetarios que están habiendo en este momento y que las personas que a lo mejor no conocen otra forma de vivir, esas personas viven muy angustiadas, porque porque ven que no tienen futuro. Es que estamos bombardeados continuamente por noticias negativas por todos los Claro, lados. Ya sabemos que si el tiempo, que si esto, lo otro. Entonces, claro, claro, cuando no puedes ver un poco más allá, tiene que ser terrible encontrarte en esa situación y vivir en ese paradigma. claro, vivir ese paradigma de desolación, de dolor, de miedo, de falta de empatía,
de abuso mental, psicológico. O sea, tiene que ser horrible. No tener, no tener otra esfera de conciencia que le proyecta hacia una nueva sociedad planetaria con más futuro y que crea en él. Porque muchas personas creen lo que tienen y punto. Y está perfecto. Cada uno tiene que, si se siente bien defendiendo su esfera de conciencia, está perfecto, ¿no? Pero incluso yo, por ejemplo, muchas veces cuando hablo de muchas cosas, ¿no? A lo largo del año, ¿no? En entrevistas. Pero en cambio, yo no tengo ningún interés en que la gente me crea. En absoluto. No tengo ningún, o sea, no tengo ningún empeño en convencer a nadie de nada. Yo hablo para inspirar y si uno me escucha, está bien, o si ninguno me escucha, también está bien. No tengo ningún interés en ir a cambiar el paradigma de esa persona, de su pensamiento, o amenazar su sistema de creencias. Entonces, esa es, bajo mi punto de vista, el nuevo pensamiento y actitud de pensamiento del nuevo humano galáctico, ¿no? Que podamos vivir en el planeta aceptándonos a todos y respetando a todos realmente. Su forma de pensar, de vivir, de su filosofía de vida, su tecnología, mil cosas. Sin tener la creencia de que tengo que ir a decirle que lo que tú tienes no vale, no, no. Es que al final es lo que tú has comentado antes, Azrael, o sea, la diversidad, hay muchísimas alternativas. A mí me puede funcionar una cosa, al otro le puede funcionar otra, pero al final, ¿qué más da? El camino que tú elijas, si todos vamos al mismo sitio. Claro, todo al mismo sitio. Tus creencias es lo que vale. Tus creencias es lo que vale. O sea, no valen las creencias del vecino de al lado o del frente o lo que diga Israel. Al final, es tu viaje de conciencia. Todos estamos en un viaje de conciencia. Somos una conciencia habitando un avatar. Punto. Y lo que estamos haciendo es experimentando la vida a través de este cuerpo. ¿Y qué buscamos? Sensaciones, emociones. ¿Qué buscamos? Experiencias. ¿Qué buscamos? Experienciar la existencialidad desde el espíritu para que sea mucho más completo. Pero cuando se experimenta la vida desde el ego, es muy limitado. El ego del personajillo, ¿no? Como llamo, del personaje. Azrael, ¿cómo ves tú la nueva familia, las relaciones de pareja de esta nueva manera galáctica? Yo veo una relación abierta de respeto, respetando unas reglas de juego muy amplias, pero, pero los dos introducidos en un marco de honorabilidad y de honestidad, sin control. Qué bonito, ¿no? Suena muy bonito. Sí. Confiando plenamente uno en el otro. Y otra vez digo, la familia es lo que más importa en este momento del planeta. En este momento social, planetario, en este momento lo que más importa es la familia. Bien entendida, de convivencia, sin invadirse unos a otros, sin colonizarlos unos a otros, de estar pendientes unos de otros, que todos somos un equipo, y de no usar a la familia como un elemento manipulador. Porque hay ¿Qué muchas decisiones familias que sí que lo podemos... usan así. Exactamente, por desgracia hay muchas, Azrael. Entonces, en este caso, aquellas personas que se encuentren dentro de un núcleo familiar donde bueno, pues hay el chantaje, la manipulación, ¿qué consejo podemos darles? Aparte del observarlo, a veces también hay que tomar acción, ¿no? Es quizás saludable a veces también, Azrael, apartarse de este entorno. Sí, claro. Si hay violencia, y ya no necesariamente que sea física, porque también puede haber violencia psíquica y psicológica. Es decir, una persona no tiene por qué aguantar esto tampoco, porque tiene que ser honorable con uno mismo. También digo que a la primera de cambio no tomes decisiones drásticas, porque a veces las personas pueden tener un mal día y ese día proyectar contra ti mal humor o pueden intentar que te manipulen o te han manipulado, pero yo siempre pido paciencia, no tirar la toalla, ¿vale? Que a veces que la paciencia digamos, es una cualidad del maestro también, ¿no? Y que preservar la familia para mí es lo más importante y que si hay manipulación en una familia y se ve,
pues se puede hablar, se puede ver, ¿por qué no hablar con esa persona que está manipulando, ¿no? Y decir, oye, ¿no te das cuenta que esto, no ves que nos estamos invadiendo y no nos estamos respetando? Entonces, siempre el diálogo hay que poner encima de la mesa, siempre. Y siempre hay que intentar salvarla. Ahora, hay veces que si Que la no se puede. cosa no se puede, pues no se puede. Pues uno que tome las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Azrael, una de las herramientas que tú ofreces a tu comunidad, a las personas que te conocen, es este taller que se llama Resurgir del Ego, que vas a dar el próximo 16 y 23 de septiembre, tanto en formato presencial como online. ¿Qué es este taller, Azrael, y para qué nos sirve? Vale. El taller es la disolución del ego y el resurgir del ser. Es un taller que se aproxima al concepto de ayudar o acompañar a la persona a la divinidad. Es decir, empezar a acompañar a la persona para que empiece en su conocimiento, en su autoconocimiento y que inicie ese viaje de autosanación y de encuentro con su ser superior. En ese instante, cuando uno reconecta con esa voz interior, estás conectando con el Akash, con la mente que todo lo piensa. Es una nueva forma de leer los registros. Esta herramienta uno la puede usar para uno mismo como crecimiento personal o la puede poner al servicio de la comunidad, según cada uno sienta. Bajo mi punto de vista, no hay ningún despertar válido, y hago hincapié aquí, no hay ningún auténtico despertar que primero no limpie su canal y su canal de conciencia y que entienda desde qué lugar está haciendo o iniciando ese camino de vuelta a casa, que es la reconexión con su ser superior. Es decir, si una persona no está identificando la esfera de conciencia desde qué lugar inicia el camino, es muy difícil que reconecte con su esencia, es muy difícil que reconecte con su voz interior. Porque cuando uno inicia un camino de reconexión con su voz interior, con su ser, con su esencia, con su espíritu, desde la esfera de conciencia del ego, del personaje, es imposible. Es imposible porque todo el tiempo va a estar engañado, todo el tiempo se cree que es libre, todo el tiempo se cree que es una persona independiente. No, y no se da cuenta que ese personaje está instalado dentro de su psique y es él el que domina su vida, sus relaciones, sus decisiones. Yo siempre he dicho que no hay peor ego que el ego que se siente libre. Es como un ego enmascarado, ¿no, Azrael? Es un ego enmascarado. Entonces, hasta que la persona no se para y dice, a ver qué es el ego, este personaje, y lo descomponga, por eso yo digo la disolución del ego, y disolvamos el ego, es como coger un juguete, como un cochecito, con un destornillador, lo cojo un destornillador y empiezo a desmontar el coche, y veo todas las piezas, cómo mueve esta pieza, cómo se mueve este motor, cómo la rueda, cómo tal, y hasta que no hagas ese vaciado interno, que veas cómo trabaja el ego, nunca podrás salir hacia tu auténtico despertar. Es imposible. ¿Por qué? Porque ese ego está totalmente enmascarando y colapsando al espíritu que tú eres. Porque lo está tapando en capas de cebolla, en capas de cebolla, en capas de cebolla. ¿Sí? Y para que poder sacar la esencia de vida que tú tienes dentro, para eso primero hay que disolver el ego. Cuando digo disolver el ego, no quiere decir que le peguemos una paliza y lo dejamos renegado, no. Al final, el personaje, el del egoico, ese viaje del alma melodramático y dramático, es que se tiene que encontrar con el espíritu, con la esfera de conciencia del espíritu, que es amor, paz, bondad, y tiene que convivir las dos esferas de conciencia y balancear. Porque al final la esfera de conciencia del ego le aporta una experiencia a la esfera de conciencia del espíritu y el espíritu de conciencia le aporta una experiencia al ego del alma. Entonces, están llamados a llevarse bien, a balancearse y a convivir. Pero el problema está en que si eso no lo identificas, todo el tiempo estás siendo sometido por el ego, por el personaje.
Azrael, este taller es apto para cualquier persona que se esté replanteando su vida hoy en día, que tenga ya ese clic de querer ir un poquito más allá, puede acceder a tu taller. Claro, cualquier persona apta, para mí son todos aptos, ¿no? Pero cualquier persona puede acceder al taller. Para mí es de vital importancia esto. Yo, como terapeuta y como formador, a lo largo de estos años me he dado cuenta que la principal dificultad que tienen los alumnos para poder trascender y poder llegar a ese lugar de reconexión con su espíritu y vivir esa experiencia de reconexión y esa experiencia que todo el mundo está esperando vivir, ese clic, esa experiencia de gatillo de reconexión con su espíritu, si antes no empieza a identificar el personaje, lo que va a hacer es ir por unos derroteros mm, a veces dantescos, ¿no? Porque a veces me dicen, Array, ¿cuál es mi misión? Y claro, imagínate si le das la misión desde la esfera de conciencia del ego del personaje. Él te va a decir, tu misión es que te vayas al Congo belga, allí hagas una comuna con los negritos y luego vas a hacer un pozo de agua, porque como sabes qué pasa, hay que ayudarles. Entonces, que está muy bien, que está perfecto, pero es que al ego le encantan estas misiones, le encanta estar misionado. Entonces, ¿se puede hacer una misión? Sí, pero mira qué bien si haces esa misma misión desde la esfera de conciencia del espíritu. ¿Tiene más sentido eso? ¿Tiene más sentido? Totalmente. Proyectas más amor, más empatía. Vamos a hacer el mismo viaje al Congo belga, pero de la esfera de conciencia del espíritu, sin ningún tipo de, de ego, egótico, de protagonismo, porque estoy en misión, sino que lo harás en silencio, en el más puro anonimato, porque lo que te mueve es el amor y la empatía, y lo harás incluso con mayor efectividad, porque tu estrategia desde esa esfera de conciencia es más inteligente. Es muy diferente hacerlo, como tú comentabas, ¿no? Desde el amor, desde lo que tú sientes, que hacerlo de cada galería. De cada día, efectivamente. Efectivamente. ¿Dónde podemos, Azrael, apuntarnos a este taller o aquellas personas que quieran contactar contigo? Dejaremos aquí la descripción también en... En la hoja web tiene toda la información. Hay una pestaña que pone talleres y al pinchar en talleres sale ya toda la información sobre qué es el taller, los días, las horas lectivas y todo. Déjame, Azrael, tu página web, que la dejaré también aquí en la descripción. Sí, mira, es Azrael con H intercalada, Azrael del Mayor, todo junto.com. Vale. Pues toda la información la tenéis aquí en azraeldelmayor.com, aquellas personas que queráis contactar con Azrael. También os invito a que sigáis a Azrael aquí en su canal de Instagram, Azrael del Mayor 2023, también en TikTok también, Azrael, Sí, 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 sí. y también en YouTube. También en YouTube, también. No sé si querías comentar algo más, No, Azrael, para ir finalizando. nada más, nada. Agradecerle a ti y a toda tu audiencia este espacio y darles un abrazo desde el corazón. A ti, Azrael, muchísimas gracias de nuevo por compartir este espacio con nosotros y nos vemos pronto. Hasta la Un vista. abrazo. Chao. Buenas Bye. noches, hasta la próxima. Chao. Chao.